estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Así es, amigos, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de diferentes lugares del planeta Tierra. Punto Rojo Radio aquí al aire para intentar compartir información de importancia para todos ustedes, amigas y amigas. Quien les habla, Gabriel Casaguano, desde Madrid, desde Punto Rojo Radio Madrid, desde esta base, desde estas instalaciones. Damos la bienvenida inmediatamente a nuestro compañero corresponsal Joffre Pérez Villarroel, Punto Rojo Radio en Quito, Ecuador. Buenas tardes, Joffre. Saludos, Gabriel, saludos con todos nuestros seguidores de Punto Rojo Radio. No se olviden en compartir, visitar nuestra página web, bajarse la app que tenemos gratuitamente en las diversas redes
para que puedan acceder a esta información y tener una programación diferenciada. Muy buenas tardes. Y las debidas disculpas que el día martes no pudimos estar al aire, se presentó un imprevisto de emergencia acá en la capital, pues tuvimos que salir a evacuar justamente esa emergencia y justamente la vamos a tratar también el día de hoy, que se han ido dando los acontecimientos pues penosamente en el país. Bienvenidos. Así es, amigos y amigas, buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por esa acogida que tenemos con nuestros amigos que nos siguen y amigas también que nos siguen desde diferentes lugares del mundo. Saludos cordiales a unas personas que se encuentran en el austro ecuatoriano, allá en Cuenca, que hay personas que nos siguen, incluso del Boli que nos siguen allá. Muchísimas gracias. Allá se encuentran Yasmín, una de las personas que emprende, que está una persona joven que emprende a hacer negocios sobre belleza, por ejemplo. Saludos cordiales a todos ustedes, a la familia Criollo también allá en Cuenca, Ecuador, a David Criollo especialmente, que se encuentra en Cuenca, Ecuador. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes, amigos y amigas. Queremos saludar también a nuestros amigos por acá, por Madrid, a Mecánica Carrera también, a Jorge Acosta, que están por ahí comunicándose con nosotros acá, a quien les habla Gabriel Caizaguano. Joffre, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy para comentar algunas cositas? Porque te tengo información sobre la Pandora Papers, ¿no? Solo que ha cogido un poco así de relevancia. Nos hemos olvidado del COVID y ahora estamos con Pandora Papers. Nos hemos olvidado de la corrupción, estamos con Pandora Papers. Nos olvidamos de muchas cosas, como tú decías la anterior semana pasada, decías que no hay que olvidarnos de todas estas cosas, pero hay que ver las urgencias que tiene nuestro país, y las urgencias son las urgencias, no a llevar esto a hacer propaganda, a hacer populismo, no a decir yo soy el primero que va a poner denuncias al gobierno de Guillermo Lasso. Aquí no hacemos de menos ni hacemos de más, no estamos a favor de nadie, simplemente analizamos, como decías, Joffre. Bienvenido. Sí, Gabriel, todos quienes nos siguen, ¿no? Lamentablemente, los Pandora Papers ha desatado en el Ecuador un populismo tradicional, ¿no? Y un populismo frenético, pero sin razonamiento alguno. No hay una lógica realmente en esto. Eh, eh, Sabemos que el Estado ecuatoriano tiene un déficit de 7.000 millones de dólares. Sabemos que el Ecuador ha estado desgobernado y entregado al crimen organizado, a las mafias, por 14 años, de una forma muy frontal y abierta. Recordarán en la presidencia del presidente Rafael Correa Delgado, él llegó a hacer un acuerdo, un pacto con los Latin King, con los Nietas, con los Vatos Locos, con toda esa gente, y ellos llegaron a tener acuerdos. Y en esos acuerdos obviamente estaba darles y dar permisibilidad, dar la facilidad jurídica para que el crimen organizado se tome el país, pues no. Eh, Sabemos que estamos en una crisis económica, hacen unos pedidos, después de los pedidos no son aceptados bajo las condiciones de ellos, y nos metemos a un paro nacional que caotizan al país, lo paralizaron al país prácticamente, al menos en la parte norte del Ecuador, en la parte de Cangagua, Otón, Cayambe, Otavalo, Astibarra. Eso era intransitable, la gente, imagínate, botaron los postes que tienen las vallas, que son unos tubos de acero, de más o menos casi unas 12 pulgadas de diámetro, ¿no? Son unas cosas impresionantes que lleguen a destruir el bien público por reclamar algo que no tienes tampoco la contrapropuesta. La calentura no está en la sábana, siempre se ha dicho, hay que ir a la protesta, sí, pero con una propuesta, pero una propuesta más razonada, un poco más lógica, ¿no? Entonces, lamentablemente eso ha hecho que el doctor Carlos Pérez Yaguantel presente sus denuncias. El día de ayer ha presentado otras más, en donde ha presentado documentos eh, de Panamá, en donde ha tenido las offshore, ¿no? Pero llegado el día, este caos que genera el, quienes hacen el
Pandora Papers, creo que también tienen que dar la cara a los problemas, ¿no? Porque la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Legislativa, que está tratando este tema de las Pandoras Papers, ha pedido que comparezcan y ellos han dicho que no van a comparecer, que tampoco van a dar información y tampoco van a dar las fuentes. Entonces ahí quedamos en lo que habíamos conversado hace 15 días, ¿no? Realmente, ¿cuál es el propósito y el fin de todo este consorcio internacional de periodistas independientes, que son alrededor de unos 150, que son de 123 países, que revisan casi 12 millones de documentos, ¿no es cierto?, entre correos electrónicos, expedientes, archivos y otros materiales, arman el avispero y ahora dicen, arréglense ustedes como puedan. Entonces, una inestabilidad democrática, una inestabilidad política en ciertos países que se han detonado, no así en otros países. Por ejemplo, España mismo tiene ahí más de un actor, sí, tanto del tema artístico, del tema futbolístico, del tema en el área política. Rusia también tiene asimismo actores políticos, sociales, que no ha tenido trascendencia como ha sido en los tres países latinoamericanos. De pronto nuestra idiosincrasia, nuestro modo de pensar y de ser, hacemos de una gota una tormenta y que ha terminado siendo un huracán que realmente ha desatado en otras cosas y que al cerrar el día, si nos llegamos a destituir al señor Lazo, entrar a otro proceso electoral, ¿con qué candidatos? Es una coartada para que regrese el candidato de Alianza País, hoy UNES, al gobierno, acabar de destrozarle al país, porque tampoco nos ha dado una propuesta clara, ¿no? Entonces, hay mucha demagogia, hay muchas mentiras, mentiras incompletas, verdades a medias, que le tiene al país realmente caotizado. Recién nos acaban de pasar una información de la SECOM, también ha recibido que hace 2 horas levantan el paro, pero levantan el paro porque nos entramos a un feriado de 5 días. Inicia el día de mañana, prácticamente viernes, y termina el día miércoles 3 de noviembre a las 0 horas. Entonces, acá se reiniciará actividades el día jueves y viernes, pero con el sabor amargo que dice que el paro a continuar después del feriado. Entonces van a tomar aire, van a descansar ellos también y van a venir a la charada de seguir cautizando el país, en donde no tienen ni cabeza ni pies ya esto, ¿no? Entonces, sí, estamos en desacuerdo. El congelamiento de los combustibles en una alza en menos de 10 días vuelve a ser una alza de casi del 110%, porque el 12 de este mes subió exactamente 6 centavos y en 10 días volvió a subir 5 centavos. Quien dice que la extra subió un incremento de 11 centavos, el diésel tuvo un incremento en 10 días, asimismo tuvo de 5 centavos y después le guaraquearon y le subieron 21 centavos, ¿no? Entonces cierra en el congelamiento con el decreto ejecutivo, lo deja en 2.55 extra Ecopaís y diésel en 1.90. Sí, entonces, pero ya está congelado, bien o mal, ya tenemos que hacer de tripas corazón, pero tenemos que ser más coherentes, ¿no? Y tenemos que ser más proponentes, ¿no? ¿Cómo salimos de este entuerto? Entonces, desde mi punto de vista, me han llamado muchos compañeros del sector artesanal, unos regantes del sistema de riego de Tumbaco, preocupados por este tema y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Que queremos reactivarnos económicamente. Entonces, yo les decía, creo que la, 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 la acción que tenemos que hacer es que si el presidente de la República hoy día sale del país alrededor de las 19 horas de Ecuador con destino a Inglaterra a una reunión de Naciones Unidas sobre el cambio climático, pues obviamente que también sea el escenario para venderle a Inglaterra y a todos los países que van a asistir a este evento mundial donde van a estar los presidentes de la República de todos los países. Tengo entendido que va Joe Biden también ahí, entonces tienen que hablar con Tony Blair, ¿cómo se llama? Con el premier inglés también. Tienen que hablar con ellos y decir, bueno, el Ecuador produce esto tradicionalmente, pero no tradicionalmente también tenemos esto. A ver, se me ocurre ahorita, nosotros podemos de la provincia de Bolívar ponerles al servicio y
unas exportaciones, por ejemplo, para degustar, ¿no? Llevar y también llevar en la comitiva, no solo a gente que vaya a tomarse fotos, sino que vaya a demostrar, ¿no? Decir, vea, nosotros le aceptamos su champán, su vino para el brindis, pero nosotros le queremos hacerle saborear, por ejemplo, el pájaro azul, el caldo de gallina. Nosotros en Guaranda tenemos espectacularmente unos buenos licores que pueden competir con tequila, con el vodka mismo, porque es súper sano, ¿no es cierto? Eh, Podemos llevar las melcochas, tenemos que ser, por ejemplo, tenemos la pitahaya. Entonces, tenemos buenos productos que el Ecuador necesita es comercializarse. Yo creo que de aquí en adelante la propuesta de las organizaciones sociales es hacerle un pedido al presidente de la República que en todas las salidas que tenga el país por diversas circunstancias, hoy más que nunca que es presidente por Tempor y de la CAM, hacer todos los eventos con productos ecuatorianos, hacer una rueda de negocios para que la gente diga, ah, no, me interesa esto, me interesa el café de aroma de altura, que es el único a nivel planetario, que es sumamente espectacular, tiene bastante... Te puedo interrumpir. Claro, dale. Una persona que vino de Ecuador desde Guayaquil me preguntaba, justamente la semana anterior, me preguntaba dónde consigo un buen café aquí en Madrid. Le decía, la ironía es que los ecuatorianos, incluido mi persona, no sabemos lo que tenemos, porque uno de los mejores cafés del mundo está en Ecuador. Y porque tenemos que buscar en un país donde no es cafetero. Me quedaba mirando y dice, bueno, pero es que por acá me dicen que hay un buen café. No, en Ecuador, en Colombia son países en el que disponemos de ese mejor producto que sale al exterior, se procesa, lo comercializan de otra manera y exponen el producto al mundo de otra manera. Que si lo hiciéramos nosotros los ecuatorianos, que tuvieran esa capacidad de abrir mercado por sí solo, pues sería diferente lo que acabas de decir tú sobre el gobierno, sobre las posibilidades de ofrecer el gobierno. Jofre, también te quiero comentar ahora, interrumpiéndote de lo que estabas comentando. Ecuador sale de la lista roja del Reino Unido. Es la información que tú también tienes ahí en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República del Ecuador. Las autoridades británicas han anunciado que los residentes podrán volver a visitar nuestro país tras sacar a Ecuador de la lista roja. ¿Es correcto o no es correcto? Porque la situación, una cosa es lo que se dice a nivel superficial, otra cosa es lo que la realidad pasa en calle, porque el turista no quiere andar de hotel, subirse a un bus y a hotel. No, el turista lo que quiere es caminar seguro, ir a conocer el Padecillo, ir a conocer el Mercado San Roque. Como yo a unas personas los llevé a la semana anterior a conocer el mercado de la Boquería en Barcelona, en el centro de Barcelona, en España. Y claro que hay delincuentes, pero que hay que ir con cuidado. Por eso hay la policía secreta, los que hacen el servicio de espionaje, hacen ese tipo de custodia, pues están vigilantes, están alertas. Pero en Ecuador, dime tú, si es que el turista puede ir al mercado de la ecuatoriana, sí, el mercado central. El mercado central, sí, el mercado grande que llega a todos los productos de Costa, Sierra y Oriente. Coméntanos, Jofre, por favor, antes de pasar, que tenemos un vídeo de Yacu Pérez. Sí, a ver, el Distrito Metropolitano de Quito sí dispone de policía turística y adicionalmente tenemos la Policía Nacional, los servidores públicos, servidores policiales, también hay una especialización de policía de turismo, ¿no es cierto? Andan en bicicleta, andan con los chalecos, bueno. El Ecuador sí tiene ahorita complejidades y tiene problemas, ¿no es cierto? Tiene un rebrote de violencia, de delincuencia muy agresivo en el país, que eso responde a las malas políticas de los gobiernos anteriores que pactaron con el crimen organizado, con las mafias, con los narcotraficantes. Creo que con la presencia del ministro Luis Hernández
general Luis Hernández, un héroe del CENEPA, pues vamos a ver si comenzamos a tener mayor contundencia en la presencia de las Fuerzas Armadas, obviamente dentro del marco jurídico legal que le permite a las Fuerzas Armadas realizar este respaldo a los servidores policiales. Creo que mi pedido siempre va a seguir siendo el mismo, ¿no? El gobierno no puede salir con la ministra del Interior o ministra de Gobierno, Alessandra Vela, a decirme, sí, estamos haciendo operativos, por ahí hemos cogido unos 40, 50 yamingos, por ahí unas 100 armas. No, señores, aquí hay que combatir la delincuencia de en todas las aristas y dentro del escenario completo. Yo hasta ahora no estoy informado, y eso que estoy yendo a los juzgados, no sé cuántos fiscales han sido detenidos por estar coludidos por el crimen organizado. No sé hasta ahora cuántos jueces han sido detenidos para investigación previa sobre el crimen organizado, cuántos están coludidos. Sí, porque no tiene sentido. El día de hoy, a mediodía, nos pasan noticieros, ¿no es cierto?, en donde dicen que han detenido aquí en la capital a una persona como por narcotráfico con $23,610, sí, y alrededor de unos 3,800 sobrecitos con un polvito blanco, ¿no? Entonces, mira, pero tiene 12 detenciones. Entonces, ¿dónde estuvo el fiscal? ¿Dónde están esos fiscales para ser investigados? ¿Por qué en 12 detenciones el fiscal no pudo llamar a audiencia formulación de cargos? Pues entonces no está haciendo la fiscalía su trabajo con eficiencia. No hay técnica investigativa, falta de logística, falta de personal, falta de técnica, falta de conocimientos. ¿Qué caráspitas está pasando? Pero ahí tiene que haber sanciones, tenemos que saber qué clase de gente está en la fiscalía. Supongamos que el fiscal ha hecho bien su trabajo eficientemente, hizo la audiencia de formulación de cargos, pero el juez le sobreseyó, o el juez dijo archívese la causa. Entonces hay que investigarle por qué, si toda la evidencia dice que es culpable, ¿por qué le dejan libre? Entonces hay que investigarle a los jueces. Tampoco sé cuántos colegas en ejercicio de la profesión, el libre ejercicio de la profesión, han sido también investigados, detenidos por ser parte del crimen organizado, por estar coludidos por crimen organizado, porque lamentablemente se ve colegas que se inventan el agua tibia y la culpa siempre es de la vaca, y resulta que siempre lo que buscan es la impunidad, pero obviamente sus honorarios siempre son altos y son los casi nuevos ricos del Ecuador, pues hijo. Entonces, ¿cómo vas a imaginarte que por un narcotráfico la gente cobra 200, 300, $400,000, pues, de honorarios? Entonces, por ahí que en vez que te claven unos 27, 17, 15 años, por ahí te acomode y que te den máximo por ahí unos 7, y después en medio camino hacemos alguna jugarreta y te sacamos, como fue el caso de Rasquiña, una persona que fue sentenciada a 20 años de prisión. A los 5 años el señor Harrison Salcedo le sacó, y después el señor en octubre 10 salía y el 10 de diciembre estaba muerto en un molde de Manta. Y el señor después en abril estuvo a sí mismo haciéndole ya compañía en el más allá, en la séptima paila del infierno, pues pana, porque le metieron 17 tiros aquí en Avenida 6 de diciembre y República. Entonces, entre República y Eloy Alfaro, que se clavó en un patio de carros que está al lado de la bomba de gasolina de la Primas, sí, a una cuadra del restaurante La Ronda. Entonces esas cosas tiene que la ministra y el gobierno decirnos, bueno, estamos combatiendo la corrupción de todas sus formas, ¿no? Tantos de la fiscalía, porque están vinculados con el crimen organizado, tantos jueces, la judicatura, tantos abogados, colegio de abogados tiene que presentar la demanda correspondiente, si es el caso, respetando el libre proceso, retirarle la licencia de por vida para que no vuelvan a ejercer la profesión, pues. Entonces hay mecanismos, el Código Penal Integral lo dice la Constitución. Entonces aquí vemos que estamos atacando, insisto, siempre creen que la calentura está en las sábanas, y no es así. El cuerpo es el enfermo, entonces al cuerpo hay que curarle, y el cuerpo en el tema delincuencial, en el tema de violencia que vive el país, todos los actores tienen que ser investigados, jueces, fiscales, abogados,
fuerza pública, la fuerza misma, la fuerza policial, también hay gente que está ahí corrompida y está también ahí filtrando información para que cuando hacen las batidas, caso de Sebastián Yunda, el señor salió soplado y encontraron todos los indicios que estaba la pijama, estuvieron las cosas que el señor estuvo máximo unos hora y media antes que llegue la fiscalía a hacer el allanamiento. Entonces, si queremos encontrar una tranquilidad y darle seguridad al país, tenemos que atacarle de todas estas aristas, ¿no? ¿Qué está haciendo la aduana? ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo Interpol? ¿Qué está haciendo narcóticos? ¿Qué está haciendo la misma policía? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde los agentes metropolitanos de tránsito no están vinculados para dar salvoconductos o dar escapadas? Ojo que tenemos ahí por el tema de las mascarillas y de las pruebas PCR de Abdalá Bucaram Ortiz, del expresidente que fue sobreseído, pero hay dos condenados porque ellos se acogieron al sistema abreviado y les dieron 5 años. Pues entonces, aquí no podemos decir, aquí nomás, aquí hay unos culpables y los otros son los santos. Aquí hay que investigar a todos los actores, hasta la misma sociedad. Mucha gente que está vinculada con esta gente porque se presta para lavar activos, crear empresas fantasmas. Entonces, bajo ese escenario que se está tomando ciertas directrices, el Ecuador ahora con el pronunciamiento del gobierno británico, sí es una buena noticia para incentivar el turismo de huella de carbono al Ecuador. No va a ser en altas cantidades, es obvio, por sentido común, porque toda la sociedad mundial, todo el planeta, todos los seres humanos conscientes, sí tenemos un poco de recelo viajar a otros lugares, no solo por la delincuencia, sino que por el mismo hecho de los contagios. Mira Estados Unidos, mira Rusia. Rusia ahorita tiene más de 1.100 muertos al día, loco. China acaba de poner en cuarentena a sí mismo a otra ciudad de 4 millones de habitantes. Sí, por un solo caso. Putin, asimismo, por el contagio tan alto y muertes de 1.100 rusos, acaba de disponer un feriado de 7 días. Ellos regresan el 7 de noviembre de nuevo a laborar. Entonces mucha gente dice que va a salir de turismo, bueno, es problema de los manes, ¿no? Pero él trata de proteger la estructura del Estado ruso. Entonces, creo que todos los gobiernos están viviendo esto, todos los países estamos viviendo esta situación. Entonces, hay gente muy responsable, sensata, que trata de limitarse realmente, de salir a otro país, porque siempre la gastronomía, la altura, el clima, el contagio, la delincuencia, siempre hace reflexionar, ¿no? Hay gente que es más impulsiva que tomar esas decisiones, pero esperemos que de a poco se vaya reactivando el turismo, no solo del Ecuador, sino que de todo el mundo entero, pero cuando todos hagamos conciencia que tenemos que vacunarnos, que no crean esa charada que te ponen la primera vacuna porque te ponen un chip y después de la segunda vacuna te hacen una recarga ilimitada de 1 año. No, no es así, pues, hermano. Entonces, Estados Unidos cayó en esa locura, en ese patinate, ¿no? Que dice que no se vacunan. Mira, Estados Unidos también tiene ese otro problema. Realmente viajar ahorita a Estados Unidos no es seguro, desde mi punto de vista, porque más del tercio de la población no quiere vacunarse. Y ese tercio de gente no quiere utilizar ni siquiera la mascarilla. Entonces, es una locura. Dicen que es un invento el COVID-19. Entonces, no es un invento, es una pandemia. Que no sabemos del origen, sí, pero está la pandemia ahí. Y sobre lo que ya tienes y la información que tienes, ¿qué tienes que hacer? Por sentido común, pues, protegerse. Insisto, ¿no? ¿Te acuerdas el símil que hicimos cuando hablábamos de las vacunas? Mira, ahorita en Quito está lloviendo. Sí. Entonces, no voy a salir en camisa. ¿Qué me dice el sentido común? Kimosabi, ponte una chompa, coge un paraguas y sale a hacer la diligencia que tienes que hacer si es realmente urgente. Pero si es una actividad que puedo hacerle el día de mañana en la mañana que está haciendo sol, pues lo hago mañana, porque no quiero mojarme, no quiero enfermarme y no quiero que mi ropa se dañe. Por sentido común, ¿sí o no? Entonces, lo mismo es la vacuna. Entonces, si la gente entrara en razón, podríamos funcionar mejor como sociedad. Mira, acá en los centros educativos municipales se está vacunando ya los niños de 5 a 11 años, tiene una población de 8.400 estudiantes en las unidades educativas municipales, ya se tiene vacunado alrededor de un 40%, entonces se está avanzando, sí, estamos avanzando. La meta del gobierno es llegar a
a vacunar a todos los rezagados de todas las edades hasta diciembre, para más o menos tener ya una inmunidad de rebaño que se llama técnicamente hasta el diciembre con un 80% de la población y ya comenzar a tomar más la vida mucho más activa, mucho más fuerte, ¿no? Esperemos que la sociedad entienda que la vacuna no es dadina, ¿no? Tú te pones y eso también en el transcurso de los tiempos se va ya metiendo en el cuerpo y no pasa nada, no hemos sufrido ninguna consecuencias, no hay que seguir la locura de Bolsonaro, no está científicamente probado que hay reacción con enfermos de SIDA, de VHI, no hay, sí, es una hipótesis, hay unas cosas, se dan casos, ¿no? Puede ser de una en 1 millón, una en 100.000 o una en 10 millones, no sé, todavía estamos estudiando el comportamiento de este virus, del COVID-19, como va desarrollándose, se va haciendo literatura científica, lo que sí les pido es revisen la página web de Organización Mundial de la Salud, donde tienen información. Hay también el Instituto de Massachusetts de Estados Unidos que tiene información actualizada sobre estas investigaciones, sobre los datos que se va recopilando de pacientes y se haciendo literatura científica al respecto. Entonces, la noticia nos ha caído sumamente bien, esperanzadora para el sector turístico, para el sector artesanal, para el sector de los ecuatorianos que tienen negocios autónomos independientes. Entonces estamos hablando de cafeterías, de salones, de locales, de bazares, de locales que venden recuerdos, ¿no es cierto? Todos los que están en los alrededores de estos puntos turísticos que tiene Quito. Y en Ecuador tienes Cuenca, tienes en Chorlaví, ¿no es cierto?, donde puedes comprar las joyas de oro, ¿no es cierto? Entonces, invitados todos los ciudadanos del mundo a visitar el Ecuador. No se confíen y no crean que la policía en cualquier país tiene que estar de ustedes 24/7. Nosotros también como ciudadanos tenemos que estar siempre alertas, prevenidos, no exponer todos nuestros aparatos tecnológicos en lugares que más o menos vemos que tienen un poco de peligrosidad, ¿no? Siempre creo que es reservado, un poco prudente y manejar sus actividades y todos sus implementos tecnológicos le pueden llevar a buen recaudo al turista y que pueda regresar y retornar a sus países de origen cuando lleguen al Ecuador. La hospitalidad del ecuatoriano y del quiteño es muy, muy grande. Es un ciudadano generoso, es un ciudadano realmente muy delicado y, insisto, bienvenidos. Esperemos verles aquí estos 5 días de feriado de finados, Navidad, Año Nuevo. Igualmente vamos a tener otros feriados así mismo bien larguitos y los que están acá en las provincias, pues ya se nos acerca las fiestas de Quito. Esperemos tener la noche de luces, pues para que vengan a distraerse, a distensionarse, siempre teniendo las precauciones, las seguridades del caso, ¿no es cierto? No ande pensando en la inmortalidad de la bunga, siempre esté alerta, sí, estar viendo constantemente, aprender a observar, que mirar, a escuchar, que oír. Entonces, cuando manejes bien estos temas, creo que tienes garantizado un 70% que puedes regresar más que bien y seguro a tu casa. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre, muchísimas gracias por aclararnos más sobre estos temas. Sobre turismo, sabes que es un poco tal como está el turismo, las agencias de viajes, el avión, el equipaje, el hospedaje, la hostelería, la gastronomía, seguridad, protección, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Todas estas cosas influyen, nuestro comportamiento humano, todas estas cosas influyen, nuestros criterios, todo eso influye, nuestra cultura. Quieren conocer, pues hay que presentarnos y eso no lo hace el gobierno. Para todas las personas que nos están viendo, personas que son sumamente más preparadas, desde luego, que yo, que son personas muy cualificadas, mejores que yo, desde luego,
para todas las personas. Esto es muy independientemente de si es del gobierno o no es del gobierno. Esto es para todo el ecuatoriano. El gobierno no lo va a hacer y nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Si todo yo siempre lo diré muy claramente, todo mamarracho, sea hombre o mujer, que estés esperando que el gobierno le dé algo, pues está muy equivocado. Es un sinvergüenza y siempre va a vivir pidiendo limosna del gobierno. Para ello, usted sea un emprendedor, para ello aporte ideas, para ello aporte iniciativas, para ello sea capaz de crear algo para usted como emprendedor, como empresa, como lo que sea, y haciendo cosas buenas. Y obviamente estará fortaleciendo el progreso económico de su familia, incluso de su sector, de su barrio, de su parroquia, de su ciudad, y así sucesivamente a nivel nacional. Usted está fomentando el crecimiento económico del país. Sencillo, sin necesidad de meterse a la política. Y si usted se mete a la política, gran consejo que le damos aquí, desde luego, Joffre, que siempre fomentamos ser claros, ser precisos, ofrecer algo de lo que se va a cumplir, proyectos que sean viables, no películas que la gente sale en las películas de terror, de ciencia ficción, eso no se cree. Pues amigos y amigas, ¿qué te parece si les ofrecemos una grabación que nos han hecho llegar, en este caso tú mismo, Joffre, sobre la denuncia de Pandora Papers al gobierno actual, Guillermo Lasso? La denuncia que lo realiza el señor Yacu Pérez. Sí, vamos, el día de ayer fue dada en la Fiscalía en la Avenida Patria y Juan Leomera. Entonces, con documentos en manos, hace su exposición de motivos, pues el doctor Yacu Pérez Guartanguel. Entonces, escuchémosle y veamos qué más hay detrás de esto, ¿no? Y más que todo, ver un análisis más profundo, y ahí vamos a ver que la calentura no está en las sábanas, ¿no? Muchas veces creen que porque los presentas papeles y después no sabes cómo desenredar el ovillo. La idea es saber desenredar bien el ovillo y entenderle bien la trama que quieren, que se quiere dar o quieren encontrar. Vamos con el video. Así es, Joffre, y esperemos que nuestros amigos que nos están observando no solamente nos observen, también opinen, porque esto es un medio de comunicación libre, que aquí fomentamos esa libertad no controlada, sino consciente. Esas libertades que tenemos que asumir con responsabilidad, siendo conscientes. Amigos y amigas, una grabación que nos hacen llegar desde Quito, Ecuador. Buenos días. El día de hoy venimos ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la impugnación previa que se inició por los Pandora Papers en contra del señor Guillermo Lasso. El día de hoy vengo a presentar más documentos que podrían comprometerle seriamente al presidente Guillermo Lasso. Acabamos de conseguir en 12 folios de registro público de Panamá, mismos que han sido debidamente materializados por la Notaría 45 del Cantón Quito, en el que consta el historial de la compañía Panisi Holding S.A., que es propietaria del banco del señor Guillermo Lasso en Panamá. ¿Cuál es el historial de esta compañía? En el 2012 se constituye, en el 2013 aumentan el capital a $100,000, 2014 a $5 millones, 2016 a $30 millones, y en el 2017, aquí vemos la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, el notario, aquí está, es su nombre, de fecha 31 de mayo del 2017. ¿Qué dice en este documento? En este documento se hace un incremento de capital
de 30 millones de dólares a la cantidad de 60 millones de dólares. Este incremento de capital de 30 millones a 60 millones de dólares, ¿quién actúa ahí? El presidente de la sesión y de la compañía se llama Guillermo Lasso Mendoza. Hasta ahí era Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Banisi Holdings, su esposa tesorera y su hijo secretario. Aquí viene algo muy importante, quizás la clave de todo. En la misma notaría novena del circuito de Panamá, escritura número 5749 de fecha 17 de julio del 2020. Ojo, la ley entra en vigencia de prohibición de tener paraísos fiscales a los ecuatorianos. Empresas offshore. Empresas offshore desde el año 2017. Aquí estamos 2020. ¿Y qué sucede en el contenido de esta escritura realizada el 17 de julio del año 2020? Seguimos ahí con el capital, 60 millones de dólares, y en lo pertinente resuelve. Primero, designar a las siguientes personas como nuevos directores de la sociedad en reemplazo del señor Guillermo Lasso Mendoza y María de Lourdes Alcíbar Crespo. No es que se deshace de las acciones de los activos del señor Guillermo Lasso, no, reemplaza, cambia nada más que el directorio. Aquí no consta que él se deshace. En ninguna parte de esta escritura pública consta que él ya no es accionista. Él incluso llega a firmar como presidente saliente de la compañía. Aquí podemos ver, certificamos que los anteriormente transcritos es copia fiel e integran el acta de reunión de la Junta Directiva de dicha sociedad celebrada al 9 del mes de julio del año 2020. Firma Guillermo Lasso Mendoza, Santiago Lasso Alcíbar. Reitero la fecha, 2020. Es decir, cuando estuvo ya prohibido de mantener capitales offshore en paraísos fiscales, él hasta el 2020 seguía siendo director. Solo después de esa fecha deja de ser director de Banisi Holdings S.A. Esto nos lleva a la conclusión de que podría él haber encausado en el delito de perjurio, sancionado y tipificado en el artículo 506 del COIP. Podría también llevarnos a esa conducta adecuarse en el tipo penal sancionado en el artículo 298, que es defraudación fiscal, testaferrismo en el artículo 289, y también podría esta conducta adecuarse al tipo penal tipificado y sancionado en el COIP como enriquecimiento ilícito. Del 2013 al 2020, 80 millones de dólares en las acciones de Banisi Holding S.A. Estamos hoy presentando son documentos públicos materializados para que vamos a pedir algunas diligencias que cumpla la Fiscalía, tanto a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos. El SDI ya está proveído, y también estamos pidiendo que la Fiscalía, a través de la Unidad de Asistencia Penal Internacional, pida las certificaciones, todos los movimientos financieros, activos y acciones, tanto en el Banco de Panamá como en Dakota del Sur. Ojo, en Dakota del Sur hay 360 mil millones de dólares en paraísos fiscales. No estoy refiriendo a Lasso nomás, sino por todos. Y en USA, en
Estados Unidos hay más de un trillón de dólares. Millones de dólares. 1 trillón, o sea, ahí están los 1.000 millonarios que para no pagar impuestos en sus países de origen van y depositan en estos paraísos fiscales. Esta es la cruda y triste realidad de nuestro país. Mientras acá nos ahogamos en la pobreza, en la marginalidad, grandes evasores en las danzas de los millones, sacando la plata hacia otros lugares y dejando vaciados las arcas fiscales y las arcas del pueblo del Ecuador. Entonces, señor Yacu Pérez, pregunto, ¿el señor Guillermo Lasso debió de pagar sus impuestos para la salida de los 80 millones de dólares, para comenzar? Sin duda, aquí hay varias preguntas. Si él transfirió a sus hijos, a su esposa, a su hermano, eso, ¿cómo se llama esa conducta penal? Eso todo el mundo lo sabe. Testaferrismo. 1. 2. Si él vendió, ¿cuánto pagó de impuestos por transferencias? Si él donó, porque él dice que él donó para su esposa que luego de sus días reciba $20.000 mensuales y sus hijos $5.000 y su hermano, ¿cuánto pagó por impuesto a las herencias, legados y donaciones? Siguiente pregunta. Todo ese dinero que en esos 7 años acumuló $80 millones, que le aseguro que todos los que nos encontramos acá, ni trabajándonos de sol a sol podemos conseguir ni 80 millones ni el 10%. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo lo consiguió? Además, si él ya vendió esos dineros, esas acciones, esos activos, ¿dónde está el dinero ahora? Está en Dakota del Sur, está en Panamá mismo, está en las Islas Vírgenes. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde está la plata, como decía un político anteriormente? Si ese dinero está fuera del país en paraísos fiscales, eso es un delito. Si esos dineros están acá, que nos diga el señor Lasso: tengo invertido aquí, tengo en el Banco de Guayaquil, tengo en tal lugar. Bueno, preguntas como estas podemos encontrar una cantidad. Y él tendrá que absolver esas preguntas cuando en su oportunidad tenga que llamar la Fiscalía para que él rinda su versión aquí en la Fiscalía. Yo mañana tengo que rendir igualmente la versión aquí en la Fiscalía para darle continuidad con el impulso fiscal. En julio 2020, entonces, el señor Guillermo Lasso deja de ser director de la empresa Banisi y lo sustituye un familiar de él. Su hijo. En efecto, su hijo lo sustituye, pero no dice que él se deshizo. Él no dice que hizo una transacción por acto entre vivos o por donación a tal persona. Eso no dice. ¿Eso no dice el documento notariado que usted tiene en sus manos? No lo dice en ninguna parte. Lo único que dice es que fue un reemplazo, fue un cambio de la directiva. En vez de que él sea presidente, el hijo le reemplaza a ser presidente. En vez de que la esposa sea tesorera, uno de sus hijos es director, secretario. Así de simple. Pregunto, entonces él sigue siendo parte de ese entramado de accionista de Banisi. Del acto notarial, de lo que se estipula en este acto notarial realizado en julio del 2020, se indica que solamente la directiva cambió, pero él seguiría siendo accionista. Que en otro momento haya desprendido, transado, algún acto transaccional haya realizado, eso es otra cosa. Mi estimado Joffre, sorprendidos, ¿verdad? Muchas gracias por habernos enviado el material. Saludos también al señor Yacu Pérez desde aquí, desde Punto Rojo Radio, quien les habla de este equipo crítico, de este equipo de Joffre y Gabriel, que hacemos de este tipo de programa. Muy encantado de participar contigo, Joffre. El programa La Calentura no está en las sábanas. Hace algunos programas que hemos venido haciendo sobre cuando salió a la luz Pandora Papers en los medios de comunicación, en varios medios de comunicación a nivel internacional, y fue un escándalo, y todavía ese escándalo está latente.
Tú decías algo que me acuerdo. Y cuando ese algo que me acuerdo está allí, pues son estas palabras que no se pueden olvidar. Si el grupo de periodistas hicieron este tipo de investigación, ¿quién colaboró? ¿Bajo qué objetivo lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Si ellos tienen la información, ¿ellos pueden denunciar o van a dejar esta información para que el resto de personas puedan hacer el trabajo de denunciar como lo está haciendo el señor Yacu Pérez? Es así como lo que comentaste, Jofre, y te agradezco que muchas de las personas, al tener toda esa información en mano, ahora, ¿qué hacen con esa información? Si ya tienen tantas pruebas, ellos son los que deben denunciar o deben denunciar como lo está haciendo en este caso el ex candidato a gobierno de Ecuador, señor Yacu Pérez. Bueno, Gabriel, ahí yo le veo que va a haber un frenón y creo que va a quedar solo en esto, ¿no? En una denuncia y un momento de popularidad que va a ser que después capitalizado políticamente a futuro, eso es más que seguro, porque la materialización, primero dejémosle claro lo que es una materialización de esta información, de esta documentación que tiene y que ha presentado el doctor Pérez Guandarbel. Sí, la materialización es nada más y nada menos que hacerlo físicamente, sí, un documento electrónico, hacerlo físico, imprimirlo sería en otras palabras, ¿cierto? Imprimirlo mediante un computador de los equipos de la notaría. Esto significa que tú vas a una notaría, dice, señor notario, quiero materializar una documentación, sí, entonces le dice, a ver, preste la cuenta, ingrese, ponga la clave, la contraseña, listo, entra el pollo, cogen, imprimen y el notario certifica esa documentación. Documentación certificada. Esa es la materialización. El término jurídico que utiliza el doctor es la materialización de estos documentos. Entonces, ¿qué significa? Que él acudió a una notaría pública del Ecuador, ¿no es cierto? Y le dijo, señor notario, quiero materializar una información electrónica de este correo electrónico o de esta cuenta, de este blog, o no sé de cómo salió, y plum, el notario ingresa la cuenta, sea correo electrónico, sea o alguna página web de alguna institución, no se sabe porque esa es información reservada, y él dice control P, que es abrir la bandeja de impresión, ¿no es cierto? Y dice imprimir, enter. Se imprime en la impresora de la notaría y el notario certifica, sella y dice estos documentos están certificados, por ende se elevan a documentos públicos. Por eso es lo que hace primero la presentación el doctor Yacu Pérez Guartambel, ¿sí? Claro, lo que significa y lo que es una materialización de documentación, ¿sí? Aclarado el tema. Entonces, ahí el tema es que se vuelve medio... Es un viaje más que todo, es más un golpe mediático desde mi punto de vista, porque tú no tienes las fuentes. Ahora, si te acoges al periodismo de investigación, dice claramente la Constitución y la ley de todos los países y de todas las leyes de comunicación que existen en todos los países de legislación, tú tienes la reserva de información. Tú tienes que guardar la reserva de tu informante. Tú no puedes que cogerle y decir, me dijo Juanito, porque mañana Juanito Vélez amanece con 21 tiros en la cabeza, pues pana, o le incendian al man y le hacen chicharrón y le dejan hecho cenizas. Entonces ahí hay un limitante, ¿no? O sea, la información que da también es para investigar, pero le veo difícil que en este momento vayamos a entrar a un juicio político y a una destitución del presidente. Si esto se sigue dando más rápido, el camino es llamar a una muerte cruzada y se acabó la fiesta y todo el mundo a su casa y habrá nuevas elecciones, ¿no? De pronto ahí capitaliza y se le da la presidencia
al denunciante, hay que todavía deslumbrarlo, ¿no? Pero creo que el tema nace es cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Independiente hace toda esta investigación a nivel mundial, 12 millones de documentos, en donde recordarás, como tú bien haces de acuerdo, ¿no? Yo decía, pero aquí también un delito justifica otro delito. ¿Te acuerdas que a comienzos del otro año, a finales del año, había una señora que hizo una publicación en Facebook por un problema de unos dineros de unos chulcos? ¿Te acuerdas? Que yo les decía, un delito no justifica otro delito. Entonces, tú un delito no puedes tapar con otro delito. Entonces, aquí me parece que está sucediendo lo mismo. Entonces, estos periodistas hacen una investigación, no se sabe cómo acceden a esa información. De pronto hackearon cuentas, infiltraron gente, hicieron espionaje industrial, porque como es militares sabemos que eso se llama espionaje industrial, ¿no es cierto? Infiltrar a personas, por decirte, se me ocurre alguien de aseo, una persona que hace mantenimiento eléctrico, que tiene acceso a las impresoras, al cuarto de imágenes que se llama, ¿no es cierto? Que haciendo mantenimiento de pronto hizo una copia de desinformación, o algún técnico haciendo mantenimiento de las computadoras se copió la información de ellos, ¿no es cierto? Porque no creo que en sus 5 sentidos un gerente de un dueño de una empresa diga, vea, tome mis carpetas de esto, vaya, publique. No creo que se va a poner nadie la soga al cuello. No creo que nadie se haga el harakiri como es en el Japón, o que es harakiri es cogerse con una tipo bayoneta, ¿no es cierto?, que un sable japonés, y abrirse el estómago. Eso se llama harakiri, que eso es un acto de pagar tus errores en honor a tu familia, que no sea desprestigiada, ¿no es cierto? Es una cultura japonesa, pero no creo que en sus 5 sentidos la gente va a entregarte esta información por casualidad. Imagínate, 12 millones de archivos, de documentos. Entonces, ahí hay una cosa que tiene que ser investigada. ¿Cómo accedieron a la información? ¿Quién les proporcionó la información? ¿Quién patrocina a todas estas personas para que hagan esa investigación? Y decíamos, solo nosotros para armar este programa, Calentura está en la Sábana, nos conlleva 3 horas diarias de darnos de nuestro tiempo a full, porque nos toca estar leyendo información, cada rato estamos viendo los boletines de la SECOM, tenemos que ver más información, buscar la información, la conceptualización, para informar, educar, informar y entretener a nuestra audiencia. Entonces nosotros hacemos la trilogía de la comunicación, pero eso lleva tiempo. Entonces yo dejo de hacer, todos dejamos, nosotros de Punto Rojo Radio, nuestras actividades personales se paran porque tenemos que cumplir nuestras actividades profesionales de la institución a la que pertenecemos, que es Punto Rojo Radio, ¿no es cierto? Pero eso significa que alguien tiene que proveerme los recursos para pagar la luz, para pagar el agua, para mantenimiento, computadores, papel, salir al almorzar, el terno, el paraguas. Todo acto conlleva un gasto. Entonces, ¿quién? Que muy tarzanes son los señores como el señor Elsmod, el único ser humano en este planeta que gana 36.200 millones diarios. Pero solo él puede hacer eso, pues gracias a Tesla y a su otra empresa, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos él, pues. Entonces, alguien tiene que estar financiando a este grupo. ¿Quién es? ¿Cuáles son los verdaderos fines de estas personas? Entonces, coger la información de ellos, sabiendo que hoy por hoy en la Asamblea Nacional Legislativa, en la Comisión de Garantías Constitucionales que está investigando el caso de Pandora Papers, no han comparecido y han dicho claramente, no vamos a darles la información. Eso fue un trabajo nuestro de investigación y ahí quedó. Entonces nos lanzaron la piedra y ahorita nos resulta que nos lanzaron una bomba, ¿sí? Y estamos pasándole de mano en mano para ver quién se quema. Ahí hay un problema que tenemos que solucionar y algún momento tiene que ser esto. Y creo que estoy más que seguro que a finales o a inicios de este año 2020-22 en Estados Unidos, el Departamento de Justicia va a tomar cartas en el asunto, porque realmente ahí se configuran, por ejemplo, delitos de criptoclasia, porque hay 2 presidentes, Piñera
y el presidente de República Dominicana, que ya me voy a acordar el nombre, que están en funciones. Y ese dinero no sabemos cuál es el origen. Y dice el artículo 1 de los delitos de criptocracia que son creados en el gobierno de Obama, y se crea la unidad especial CARI, en siglas en inglés, para investigar estos delitos. El artículo 1, el primer artículo para poder investigar sus delitos de criptocracia es que el dólar tenga riesgos de generar colapso económico en los Estados Unidos. El mal manejo de los dólares puede producir un colapso en la economía americana. En el caso del Ecuador, mira, dice que estábamos hablando de 70,000 millones de dólares de la corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces, 70,000 millones de dólares, eso es un caos y es casi un colapso llevarle a la economía americana, pues. ¿Por qué no se toman las decisiones del caso? Yo me pregunto, y siempre hasta ahora no sé cuál es la razón de estas personas, de este consorcio internacional, pero estas de investigación independientes, que no acudieron al Departamento de Tesoro y al Departamento de Justicia americano y a ponerles en conocimiento y poner las denuncias del caso, que se investigue si hubo dolo, si hubo enriquecimiento ilícito, hubo testaferrismo, si hubo lavado de activos, si hubo evasión de impuestos, procedencia del dinero, porque estamos hablando de una cantidad extraordinariamente grande, ¿no es cierto? Ahora, ciertos futbolistas y artistas, por ejemplo, Chayanne, Shakira, Macherano, ¿no es cierto? Con esos dineros, por no pagar los impuestos en sus países, han hecho offshore para comprarse yates, comprarse jets, mansiones, ¿no es cierto? Pero ahí también tendríamos que hacer otra reflexión, ¿no? ¿Por qué los gobiernos persiguen a la gente que tiene éxito? ¿Por qué los gobiernos les castigan con tantos impuestos a los que han tenido éxito? O tuvieron suerte o les pegó, o de pronto el diablo se les durmió y los manes pudieron capitalizar de esta manera, ¿no? Mira lo que está haciendo Joe Biden. Joe Biden también está pidiendo un aporte, una contribución especial a todas las personas que ganen 100 millones de dólares anualmente. Sí, o los que tengan más de 1,000 millones de patrimonio. Entonces, vas direccionada a la gente de éxito. ¿Quién va a pagar esa plata? Elon Musk, David Zuckerberg, que está cambiando de nombre Facebook. Si sabías, van a hacer cambiar porque tienen que hacer esa nota para ver cómo no me golpean en mi patrimonio. Entonces, ahí está Bill Gates, ¿no es cierto? Que es gente que tiene miles de millones de dólares. Entonces, Jeff Bezos mismo. Aquí nos deja también Biden que el sueño americano en Estados Unidos tiene que ser sacrificado por dar a los otros. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a leer mejor las cosas, ¿no? Bueno, ya, Pandora Paper. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién financian? ¿Quién auspician? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo que persiguen ellos? Generar caos, desestabilización económica, desestabilización política a nivel global. Un poco de resentidos de pronto porque no han podido llegar al éxito, puede ser. Hay que hacerles una evaluación psicológica, hay que hacerles una prueba toxicológica para ver la idoneidad de las personas, porque una bomba atómica como estas, con esta información, mira lo que está haciendo en el mundo entero, ¿no? Y en el Ecuador está generándonos un problema. Entonces, el desenlace lo veremos cuando la fiscalía aboque conocimiento de causa, ¿no? Pero creo que, insisto, cuando vayan a la idoneidad de la documentación, ahí va a haber el frenón a la situación, porque no creo que pueda la Fiscalía General del Estado ecuatoriano ir a la notaría, a allanar una notaría en Panamá, o a irse a Denver a decir, vengo a allanar tal notaría o tal empresa. Tienes que hacer un cuadre por la justicia americana y ahí ellos van a proteger a su gente. Y hemos visto, Carlos Polit, ex Contralor General del Ecuador, ciudadano americano, y ahí está, él no es intocable, él no puede ni ser llamado a una rendición de virtual, porque es ciudadano americano. ¿Te acuerdas del ministro Juan Carlos Ceballos, quien te dijo, Gabriel, ¿por qué te preocupas si vos vives en España cuando comenzábamos la pandemia? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con él? No pasó nada porque es ciudadano americano. Entonces, un ciudadano no puede ser juzgado en un tercer país, sí, cuando vos estás en tu país, pues, de origen. Entonces,
Cuando tú cometes las infracciones de tu país, te juzgan allá. Entonces, por eso ellos están en libertad en Estados Unidos. Ahí hay cualquier cantidad de gente inmersa en juicios de peculado, enriquecimiento ilícito, como los exministros como Carlos Bernal, creo que es el que estuvo al frente de la regeneración, la reconstrucción de Manabí, ¿no es cierto?, por el terremoto. ¿No es cierto? Que el secretario del Agua también, que fue compañero de escuela y de colegio La Salle del expresidente Correa, también está en Estados Unidos, porque son ciudadanos americanos, mira. Entonces aquí creo que hay que comenzar a ver las cosas en escenario completo, ver desde todas las aristas y ver hasta dónde estas denuncias, estos escándalos surten efecto y cuál es el efecto que queremos. Cambiar de presidente en el país en el momento que estamos. Es como que recién estás queriendo renguear y de nuevo volverte a herir la pierna, ¿no? Entonces de nuevo te caes. No van por ahí las balas, creo que el país tiene que seguir en otra lógica, en una lógica de todos aportar, todos arrimar el hombro para todos tratar de salir adelante. Imagínate, solo 3 ecuatorianos de cada 10 tienen empleo seguro. 7 viven a la aventura, haciendo cachuelos, unos viven con $1, otros viven menos de $1. Tenemos 2.860.000 en extrema pobreza, tenemos 5.800.000 en la clase pobre, ¿no es cierto? La clase media se ha reducido. La clase alta no le tomamos en cuenta y creo que ningún país del mundo lo toma en cuenta, porque todos ellos tienen los dineros en los paraísos fiscales, ¿no? Tienen Estados Unidos, tienen Inglaterra, tienen Alemania, en Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Australia, ¿no es cierto? Donde son paraísos fiscales, de pronto hasta en el mismo Banco del Vaticano, tendrán las platas en donde no van a ser topados, entonces ellos solo giran de allá lo que necesitan. Todas las empresas de Latinoamérica sabemos que todas tienen que tener cuentas en bancos americanos para poder girar rápidamente ahí, porque de aquí se hace un entuerto. Entonces, el Ecuador creo que tiene que comenzar a reflexionar y a cambiar el modo de hacer política. Sí, creo que estos golpes mediáticos, si seguimos siendo folclóricos, seguimos siendo más emocionales, haremos y daremos esos votos a esas personas, ¿no? Pero cuando se lleguen a sentar en los sillones donde se tengan que sentar a tomar decisiones, a proyectar y a planificar un país o una provincia, ahí vemos las debilidades y resulta que nos equivocamos y tendremos que buscar alguna cuestión para ver cómo le sacamos y seguimos con el experimento. El experimento no puede seguir así funcionando en el Ecuador. Creo que el experimento tiene que ser el ciudadano inteligenciarse, investigar, analizar, pensar y proponer cosas viables, cosas lógicas, cosas que podamos hacer como nación, como país. Ese sería mi reflexión y mi pedido al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y a todos los ciudadanos del mundo que nos ven en estas redes sociales, que gracias a la pandemia se han desarrollado mucho más aceleradamente. Estamos acelerándonos en este proceso de esta información a través de red, de ver qué hacemos por nuestro planeta, ¿no? Mira, tenemos un cambio climático que nadie hace nada, todo el mundo vira la cara, ¿sí? Tratamos de hacer cosas urgentes, pero no vamos a lo importante. Lo importante es cambiar de actitud, cambiar nuestro comportamiento y hacer propuestas razonadas, lógicas y pragmáticas, en donde todos nos podamos unir y todos podamos arrimar el hombro y decir, salgamos adelante como país. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre. Como ya sabes, aquí el tiempo es oro. Nos podemos ver el día jueves para continuar otro programa más de La Calentura No Está en las Sábanas. Efectivamente, si nosotros mismos no nos damos cuenta de la realidad, de la situación que pasa, si realmente respetamos y amamos nuestro país, porque muchas personas, mira que hay muchas personas preparadas, muchas personas académicas, muchas personas profesionales y muy profesionales, se han abusado de nuestro país. Mira los jueces, el caso corrupción mismo, todo lo que es corrupción, los fiscales, los jueces, todo lo que es Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa con todo eso? Queda impune todas estas cuestiones y
al ciudadano, a las personas como nosotros, en qué situación nos pone todo esto. Hay inseguridad, hay desconfianza total con respecto a las autoridades de turno del anterior y del anterior y del anterior gobierno. Queda impune todas estas corrupciones. Me gustaría hablar más de estas cosas, de la impunidad de la corrupción en nuestro país. En la época del Lenín Moreno, del expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, había una comisión anticorrupción, de los cuales todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Bueno, al respecto, toma en cuenta que era el doctor de la Gasca el que presidía esa comisión, un abogado de aquí, doctor Sí, de la Gasca. una persona joven, el de la Gasca, sí. Sí, el doctor de la Gasca es un joven de unos 28, 32 años, pelo largo, con un chibudo, todo ahí, joven, moderno, no tipo rockero, ¿no es cierto? No pasó es nada. La comisión anticorrupción que se hizo aquí, lamentablemente ha fallecido el economista César Rodríguez, falleció el año anterior, ¿no es cierto? Simón Espinosa también ya está sobre los 90 años, solo el coordinador por ahí algo anda moviéndose. Sí, la doctora Elsie Rodríguez también está ya de 103 años, vive acá en el convento de San Sebastián, creo que está, ella reside ahí, entonces ya por su edad mismo ya no están operativos, ¿no? César Rodríguez era una persona que tenía poder económico, tenía un buen roce económico social alto, quien creo que era el que solventaba todos los gastos, ¿no? Porque imagínate, tú hacer una rueda de prensa, es gastos, hermano. Alguien tiene que convocar, alguien tiene que coger, llamar, y el teléfono cuesta, pues no. Tienes que hacer casi a 100 medios la invitación a la rueda de prensa. Entonces necesitas sentarle a alguien a que haga la invitación a la rueda de prensa. Tienes que ver el local, tienes que adecuar. Entonces es gastos, insisto, todo es gastos. Aquí nada cae del aire, nadie te regala, ¿no? Entonces, en ese caso yo vi, reconocí al economista, era el que ayudaba, ¿no? Hay que hacer el informe, listo, hermano, una resma de papel, sí, cuesta $4, sí, pero ponga los $4, papi, ya, entonces yo te ayudo con la resmita, se acabó la tinta, ¿no? Cada frasquito de tinta cuesta $12, entonces hay que comprar el negro, los 4 colores, entonces ya se hace unos 25, $30, entonces ¿quién solventa eso? Entonces, ahora está el señor Rodas de coordinador, ¿no? Pero solo es así. Entrevistas por ahí en Radio Democracia que se conoce con el dueño, pues obviamente le invitan, por ahí sale su criterio, pero ahí quedó, ¿no? Este gobierno, no nos olvidemos que le pusieron al señor Luis Verde Soto, a un sociólogo de la PUPSE, que fue vocal del Tribunal Electoral del Ecuador, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional Electoral. Sí, fue vocal, renunció, ahora está en la presidencia como el zar antidrogas que dijo que en 15 días iba a entregar el material para que el presidente de la República dé el pronunciamiento cómo va a manejarse esa Secretaría Anticorrupción de la presidencia, pero hasta ahora no pasa nada, ¿no? Y creo que el error es con los mismos actores políticos, con los mismos actores sociales, querer armar un organismo de control de corrupción. Porque es imposible que entre los mismos amigos se quieran hacer daño. Entonces, no tiene cabeza ni lógica desde empieza esa situación. Pero creo que no podemos esperar una comisión. No podemos esperar que 4 o 5 personas o le ponga a dedo, como el presidente de la República lo hizo con el señor Luis Verde Soto, que nos va a decir cómo combatir la corrupción. Cuando tu deber y obligación como ciudadano es combatir la corrupción todos los días de tu vida. ¿Y cómo lo haces cuando tú haces testimonio de vida de no ser corrupto, pues, hermano? Entonces, ustedes han visto y ustedes son testigos que les he comentado lo que me pasó hace 5 semanas, ¿no es cierto? Les he presentado hasta la boleta que me presentaron ahí cuando quisieron secuestrarme o robarme el coche. Pero yo lo que hice no es darles plata, no me amedrentaron, no me acobardé, no perdí, no me hicieron entrar en miedo y me los paré y los denuncié. Tarde o temprano, algún rato tienen que caer, pues. Tenemos el número telefónico, entonces se ha pedido a la telefónica que nos dé el dueño de eso, dónde está, hacer un rastreo. Entonces,
Creo que esa es la actitud que tenemos que tomar. Combatir la corrupción es que tú combatas la corrupción perennemente y permanentemente. Y corregir y conversar con tus familiares, con tus hijos, con tus nueras, con tus yernos, con tus consuegros, con tus cuñados, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos, bisabuelos y todos los cognados que están a tu lado para decirles, no sobornen, no hagan cosas indebidas, hagamos las cosas como dice la ley de nuestros países. Si estás en Italia, cumple la ley italiana. Si estás en Francia, lo mismo. Si estás en España, cumple la normativa española. Si estás en el Ecuador, la ecuatoriana. Si estás en Argentina, la argentina. Todos los países, bien o mal, tienen leyes que no serán perfectas, sí, pero por lo menos es una guía para comportarnos civilizadamente en una sociedad que se supone que tenemos el conocimiento. Aprendamos de las manadas, aprendamos de los mamíferos menores que tiene este planeta. Pues oye, siempre hay una cabeza, ¿no es cierto? En los leones, siempre, en los elefantes, siempre hay uno que guía o el otro que cuida. Sí, y todos tienen una función que hacer. No sé, las leones cazan. Hoy por el cambio climático, mira, cómo estas especies menores van evolucionando y van adaptándose a su nueva realidad. Hasta el siglo XX los leones nunca cazaban. Hoy los leones están cazando. Los leones, las leonas cazaban en conjunto. Hoy están comenzando a cazar leones y leonas porque hay escasez de alimentos en el África. Entonces, aprendamos de esto. Mira cómo los osos polares con los osos grises se han apareado y tenemos 17 ejemplares. Mira, porque quieren sobrevivir. Y el ser humano que tiene más inteligencia no es capaz de sobrevivir bajo la lógica de cumplimiento de la ley, del cumplimiento de los valores, de los principios morales, del respeto, de la responsabilidad, de la reciprocidad. Entonces, algo nos está a nosotros fallando, como seres humanos, como especie humana. La cúspide del conocimiento lo estamos teniendo en el siglo XXI, hasta donde vivimos y sabemos que hemos existido más de 60.000 millones de años, ¿no es cierto? Pero estamos comportándonos peor que primates, peor que las especies recién en evolución. Entonces, creo que nosotros tenemos que cambiar. Yo siempre diré, el ser humano es el problema, no es el planeta. El ser humano es realmente el problema. Porque si mañana les llevo a Marte, lo destrozan igual que el planeta Tierra. Y tendremos los mismos comportamientos de corrupción, de irresponsabilidad, de inhumanismo, ¿no es cierto? Deshumanizados a tiempo completo. Creo que nosotros tenemos que cambiar. Como especie, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Nosotros de cambiar, nosotros de comenzar a tener valores, principios. Si eres adventista, pues practica la religión, hermano. Si eres mormón, igual. Si eres testigo de Jehová, si eres católico, musulmán, budista, lo que practiquen. Pero traten de aferrarse a esas para encontrar el camino del respeto, la responsabilidad y la reciprocidad. Conmigo, que la calentura no está en las sábanas hasta el día martes. Si es que llegamos vivos, el clima nos permite, estaremos aquí en estos micrófonos, en estas pantallas para ustedes, pensando diferente, tratando de encontrar soluciones a unos problemas que nosotros tenemos que solucionar como especie, como seres humanos. Mi estimado Jofre, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, de dialogar, de analizar, de hacer un poco más ameno este programa, La Calentura no está en las sábanas. Muchísimas gracias a nuestros amigos, a nuestras amigas, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Las imágenes que salen, las sacamos en alta definición. Así que cuando ustedes estén en YouTube o en Facebook, denle a la configuración y pueden ver con más claridad las imágenes que las estamos proyectando. También comentarles que la página web vuelve a estar operativa, pero con una mejor estructuración, con más organizada, en el cual van a encontrar información de diferentes géneros, ya sea investigación, ya sea de policía, ya sea humor, ya sea farándula, ya sean videos y fotografías. Amigos y amigas,
existe un mundo de información en el cual les estamos ofreciendo a todos ustedes información que viene desde la fuente oficial. No es información que nosotros nos inventamos, no es información que la copiamos o la pegamos en las redes sociales. Es información que nos dotan de la fuente oficial, en este caso Ministerio del Interior en el Estado español, y lo mismo en nuestro país, la República de nuestro país, Ecuador. Así es, amigos, con esa verdad, con esa justicia, con esa transparencia, podemos decirles hasta el día martes, que nos volveremos a encontrar. Jofre, ¿qué opinas? Así es, hasta el día martes. Un abrazo muy fuerte y disfruten de los finados. Un buen fin de semana a ti, Jofre, y a todos nuestros amigos que nos observan desde diferentes lugares del mundo. Un abrazo muy fuerte. Que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan